Muy bien, gracias. Sin pecado, muy bien, gracias. Puro, muy bien. ¿Qué más? Íntegro. Una persona no tentada por el mal, muy bien. Apartado, bien. ¿Qué más? Digno. Digno, muy bien, gracias. Bueno, vamos al significado de la palabra santa. Según el diccionario Oxford, santo significa sin culpa, significa inocente, significa puro, significa íntegro, congruente, apartado o puesto aparte para algo en específico. Me parece interesante porque los cristianos estamos muy hechos al modo de adoptar la forma de hablar de la iglesia donde estamos y manoseamos conceptos que ni siquiera estamos entendiendo del todo. Como por ejemplo, cuando en el grupo de jóvenes tú manejas el concepto de santidad, ellos, lejos de verse atraídos al concepto, piensan, ya van a dar lata otra vez, ya me van a juzgar. Pero en este proceso tenemos que aprender que si no tengo claro un concepto, tengo que buscar la manera de averiguar qué significa para poder entonces entender el contexto el concepto que quiere dar a entender la escritura. Siguiendo esto, quisiera por favor que me sigan. Santificación, por lo tanto, viendo este significado de la palabra santo, significa el proceso por el cual llegamos a ser más y más como Cristo. Porque Cristo fue sin culpa, porque Él fue inocente, Él es puro, Él es íntegro, Él es congruente y Él es apartado. Entonces, la santificación es el proceso que nosotros los creyentes comenzamos con la salvación, pero a través de toda nuestra vida buscamos ser más y más como Cristo. A este proceso se le llama, ¿cómo? Santificación. Muy bien. ¿Está dormido? Despierta. Se hace posible por medio del nuevo nacimiento y la experiencia de la conversión. Por eso en la mañana hablábamos de que, a ver, y entonces, ¿eso no? ¿O qué pasó? No, bueno, acá lo que estamos entendiendo es que la santificación empieza con la salvación, pero no lo es todo. Hay que seguir siendo convertido, el proceso de la conversión. ¿Me va siguiendo? Ok. Se desarrolla al sujetarnos en obediencia al Espíritu Santo. Esto es bien interesante y ahorita voy a ampliar ese concepto, pero acuérdense, la santificación se desarrolla estando sujetos a la obediencia al Espíritu Santo. Vamos a Levítico 21. Acompáñenme. Levítico 21. ¿Lo tiene? Quiero que me siga porque vamos a hablar de algo bien interesante hoy. Dice así, Levítico 21. Habló Jehová a Moisés, diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera a algunos de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Sí lo está entendiendo hasta ahí? O sea, le dice el Señor, aquel que entregue sus hijos a Moloc, lo van a matar. Pero si alguno no quisiera participar de eso, yo me voy a poner contra él y contra su familia.
porque entonces es aprobar lo que está haciendo. Fíjese qué rudeza, ¿no? Está rudo, ¿no? Y la persona que atendiere, y dice entonces, versículo 5, entonces yo pondré, 6, y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Vemos un llamado que Dios está haciendo al pueblo diciéndole, santifíquense. Les está diciendo que una persona que participa de lo que acabamos de mencionar no es santa, ni está llevando el camino a la santificación. Y no dice porque yo soy santo, dice porque yo soy su Dios. O sea, si van a decir que yo soy su Dios, santifíquense. Y mira lo que me gusta, porque Dios aquí está siendo como muy enfático, ¿no? O sea, no deja duda alguna, ¿no? Si quieres ser santo, tienes que seguir estos principios. Y mira lo que sigue diciendo. Versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Viendo el versículo, el significado que acabamos de ver de la palabra santo, cuando Dios les está diciendo yo los santifico, es yo te doy congruencia, yo te purifico, yo te hago íntegro, yo te hago congruente. No es algo que se pueda tener sin Dios. Dice ahí, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre ustedes. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlas por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No anden en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos, y yo se las daré para que la posean por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová su Dios, que os he apartado, ahí le puede poner usted, los he santificado de los pueblos. Por tanto, ustedes harán la diferencia entre animal limpio e inmundo, y ave inmunda y limpia, y no contaminen sus personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales los he apartado por inmundos. Han pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y los he apartado, santificado de los pueblos, para que sean míos.
y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dice que qué interesante esta situación, porque se fijó que Dios fue muy específico. O sea, no deja ningún parentesco suelto. Por si alguno decía, yo no me acosté con mi nuera, me acosté con mi prima. Digo, sabiendo el Señor, esta situación de podría justificarse lo deja claro. Pero este llamado a ser santos, tenemos que ver que viene de una necesidad que tiene ese pueblo. Ese pueblo al que Dios estaba dirigiendo en el Levítico era un pueblo al cual Dios les tuvo que dar toda una reglamentación para ser limpios de pecado. Les tuvo que decir, y van a hacer esto, y van al animalito, y van a pasar sus pecados, y luego lo van a sacrificar, y lo van a sacrificar de esta manera, y luego, y los sacerdotes, y los levitas, y el tabernáculo, y da toda una serie de reglamentos para poder obtener el perdón del pecado. Pero mire qué cosa, usted se había puesto a pensar que en aquel tiempo había perdón de pecados solo y exclusivamente para el pueblo judío. Era el único pueblo al que Dios le dio un reglamento para poder obtener el perdón de los pecados. ¿Con qué fin? Con el fin de poderlos apartar y que fueran un modelo de lo que Dios quería hacer con la humanidad. Por eso dice la Escritura que nosotros fuimos insertados en la oliva. La oliva es Israel, el pueblo judío, y nosotros somos los invitados a la fiesta. Y entonces acá está algo bien interesante, porque entonces el Espíritu Santo, porque Dios es soberano, venía solamente sobre algunos y tomaba y entraba en algunos que Dios apartaba, que se santificaban. Ejemplo, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, y etcétera, etcétera, que se apartaban para que el Espíritu Santo los tomara y Dios pudiera seguir haciendo su obra, a pesar de que no olvidemos de que Dios llamó a todo el pueblo de Israel, les dijo: Moisés, diles que se santifiquen, 3 días ayunen, se abstengan de tener relaciones sexuales y suban al monte porque les quiero hablar. Es decir, Dios no solo había llamado a Moisés, sino a todo el pueblo a escuchar su voz y su voluntad. Pero ¿se acuerdan la respuesta del pueblo? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Si oye, los truenos re fuerte. Y hasta parece que tiembla la montaña, y hay humo, y hay una nieve. ¿Por qué no vas tú y nos dices? Y entonces Dios dijo: va, ¿tú quieres? Y Moisés corría, ¿no? A la montaña. Entonces el Espíritu Santo no podía permanecer en ellos porque los sacrificios de animales eran una cobertura temporal para el perdón de los pecados. Por eso tenían que ir constantemente a hacer el sacrificio por el perdón de los pecados, para que el Espíritu Santo pudiera estar ahí dándoles dirección como pueblo. Hasta ahí vamos bien. Sale. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y además el perdón de los pecados a través de los animales y los sacrificios, las ofrendas, las fiestas y todo eso, no era completo. Por eso Dios había apartado a una tribu para que fueran la tribu del sacerdocio, y estos sacerdotes hicieran todo el ritual que era necesario para el perdón de los pecados. Pero hasta ese punto, ni los amorreos, ni los cananeos, ni los egipcios, déjame ponerlo así, ubicas Israel, el globo terráqueo, y el resto del globo terráqueo no tenía perdón de pecados. Solo y exclusivamente el pueblo judío. Entonces, ayer mi esposo y yo entramos en una controversia, en un debate. Bueno, los que nos conocen un poquito saben que constantemente entramos en debate. Y llegamos a una conclusión. Gracias a Dios no nos divorciamos.
Pero llegamos a una conclusión muy interesante. El Espíritu Santo se movía dentro del pueblo de Israel. Dios elegía a algunos para apartados para que pudieran tener conversaciones más con el Espíritu Santo, con la persona de Dios. Pero el resto de la humanidad estaba viva pero muerta. Viva en cuanto a tener capacidad pues motriz y etcétera, pero muerta en el Espíritu. Y eso yo no quiero que lo pierda de vista, porque eso es lo que le da sentido al sacrificio de Jesús. Jesús a los suyos vino, y dice la Escritura, siempre lo ponemos, pero los suyos no lo recibieron, como algo así como reprochable. Pero si no hubiera sido por eso, ustedes y yo no hubiéramos alcanzado la gracia. Qué bueno que no la recibieron. Por eso es que podemos estar constantemente intercediendo por el pueblo de Israel, porque nos hicieron un favor cuando no lo recibieron. Entonces, cuando les voy a explicar el meollo de la controversia de ayer, por si a usted le nace la duda. Cuando Adán es formado, dice la Escritura que Dios sopló sobre él y fue en alma viviente. Esto quiere decir que Dios, esa palabra sopló significa neuma, que quiere decir espíritu, y eso quiere decir que sopló el Señor de su propio espíritu en el hombre y vivió. Pero después del pecado, la advertencia de Dios era: no coman de este árbol porque de cierto morirán, ¿cierto? Pero no cayeron fulminados, sino que murieron espiritualmente. Pero Dios les dejó la marca registrada de quien los creó, les dejó una conciencia. Ese espíritu que sopló el Señor es la conciencia que todo ser humano tenemos. Pero la muerte espiritual quiere decir, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero no hacemos lo bueno. Esa es la muerte espiritual. Lo explicó el pastor en la mañana, ¿se acuerda? Transgredir la ley, el pecado. Entonces dice la Escritura que nosotros, antes de recibir la salvación de Jesucristo por su muerte y resurrección, somos muertos en el pecado. Entonces todas las personas del planeta tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo por el neuma que fue puesto en nosotros. Pero eso no quiere decir que tengamos el Espíritu Santo en persona. Como dice la Escritura, ¿qué sucede cuando recibes a Cristo en tu corazón? Estoy en Gálatas 4:6. Solo cuando recibes la salvación es que el Espíritu Santo mora en persona, completo en ti y te llena. ¿Estamos ahí? O sea, sí hay una parte de Dios en todos nosotros, el sello de que fuimos creados por Él, y es la conciencia. Pero es una porción de Él, pero no es el Espíritu Santo en persona. ¿Estamos ahí? ¿Dudas? ¿Se vale? ¿Dudas? No. Qué buen maestro. O ustedes son igual, ¿sabes? O las dos cosas. ¿O les da pena preguntar? Entonces, como no tenían el Espíritu Santo que los direccionara morando en cada uno de ellos, Dios fue muy específico en la ley. Mira, no hagas esto. Y si te roban, tú no esto. Y si esto, tampoco lo otro. Y si lee Levítico, no dice: ay, pero qué exageración, oigan, qué rudeza, ¿no? Por eso yo les decía qué rudo, ¿no? O sea, no era una cuestión de, mira, habla con él, dale un chance, no era mata. Ese es el trato que merece el pecado. Y eso mereceríamos como pecadores, porque teniendo la ley, no seguirla, dice el Señor, tenerla es suficiente para que no lo hagas. Y lo que estoy requiriendo es obediencia. Por eso era tan grave y tenía que quedar claro para el pueblo que el pecado no era una opción. Imagínate que eso decía, y todavía tenían que ir a hacer sacrificio por el resto de los pecadillos ahí que hubieran cometido. Interesante.
embargo, en el Nuevo Testamento, el llamado a santificación es diferente. El llamado a la santificación, vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 1. La Santa Epístola de Pedro. ¿Cómo se llama? La carta pedrina. Por favor. La carta pedrina. Primera de Pedro 1:13 dice así. Síganme, por favor. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios. Subraye sobrio. Y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda ¿qué? ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¿Se fija cómo antes era? Y no, y esto, y tampoco, y si lo hace, lo matas. Pero después del sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, completo, acá lo que nos está diciendo, sé santo en toda tu manera. Y entonces da por hecho que vas a saber cómo es una buena manera de vivir, porque ahora, por el sacrificio perfecto de Jesús, vino el Espíritu Santo y mora en ti y te da dirección y sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo y sabes decidir por lo bueno. Porque ahora el Espíritu Santo no tienes que ir con el sacerdote para que haga todo el ritual y nos den leyes tan específicas. Ahora el Espíritu Santo mora en ti, te da dirección y no solamente eso, te constriñe, te dice, te hace sentir mal cuando decides equivocadamente. Porque ahora el perdón de los pecados es completo y permanente. Gloria a Dios, es permanente. Es permanente, ya no es temporal. Es permanente. El sacrificio de Jesús es suficiente para el perdón de cualquier pecado. Sorpréndete que los pecados son perdonados una sola vez de jalón. O sea, cuando tú llegas a Cristo, sin importar lo bajo que caíste o lo mal que hiciste, todo eso es perdonado por la sangre de Jesús en la cruz. ¿Nota la diferencia del antiguo al nuevo? Eso le da mucha importancia al sacrificio de Jesús. Porque antes el Espíritu Santo no podía morar dentro de nadie, ni siquiera siendo judío, a menos que el Señor lo decidiera. Él es soberano. Y era temporal, bueno, aunque pudiera ser temporal, me refiero a que, por ejemplo, la Escritura dice que algunos profetas y así tuvieron la permanencia del Espíritu Santo en todo su ministerio, pero a lo que me refiero es a como nosotros, vaya, que recibes a Cristo, que lo tienes y que nunca se va de ti mientras tú camines con Dios. Eso antes no podía ser, y mucho menos para los pueblos extranjeros que no fueran el pueblo judío. Interesante, no se me hace, bueno, a mí me encantó entender esto. Porque somos privilegiados. Es decir, nosotros no nada más tenemos nuestra conciencia. Hay gente que la conciencia la tiene, pero como que para nada le sirve. Nosotros no solo tenemos conciencia. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que no solamente nos da vida, sino nos da dirección. Y nos da crecimiento. Y nos da la revelación, dice la Escritura, de quién es Dios, de los secretos de Él, de los secretos del reino. ¿Me va siguiendo?
Es impresionante lo que estamos hablando. Dentro de ti mora la persona completa, completa de Dios. De tal manera que cuando tú no tienes visión y tomas malas decisiones, fue porque renunciaste a la nueva persona que tú eres. Y decidiste por voluntad propia acudir al consejo del antiguo hombre que tú eres. Qué interesante. Es decir, cuando Dios te está llamando a santificarte y que eso significa en todas tus maneras de vivir, como veníamos leyendo, vamos a seguir, porque escrito está, y el apóstol Pedro recuerda la escritura del Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Y dice el apóstol Pedro: y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor. ¿Cuánto? A veces, si te conviene, todo el tiempo de su peregrinación, es decir, por el tiempo que pasemos por la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces dice, miren, yo también se los voy a dejar muy claro porque el Espíritu Santo me está dirigiendo en esto que estoy diciendo, dice el apóstol Pedro. Cuando digo que sean santos en su manera de vivir, me refiero a que no hagan lo que antes hacían. Son nuevos por la sangre de Jesucristo. Amén. El perdón de pecados está. No tienes por qué seguir viviendo. Entonces déjeme ponérselo esto. Ahora va, ¿ya lo entendimos? ¿Sí lo entendimos? Sale, ahora vamos a aterrizar. Antes era mentiroso, fraudulento, violento, grosero, insultativo, homicida, violador, chantajista, controladora, fornicario, mentiroso. Antes yo era eso. Ahora no lo sé. Cuéntame una cosa, ¿de qué estoy hablando? Cuando yo digo era chantajista, era controladora, tenía problemas con mi sexualidad, ¿de qué estoy hablando? En mi persona. Le voy a poner un nombre más tratable. Estoy hablando de mi carácter. La santificación tiene que ver directamente con tu carácter, con mi carácter. Ya lo dejé pensar. Ahora sí, cuando tú, el concepto santificación golpea directamente un área de tu vida que se llama tu carácter. Mucha gente dice, ay no, era bien gandalla. Pero desde que se juntó a la religión, así nos dicen, ¿verdad? Desde que se juntó a la religión, ya no es tan gandalla. Hasta a veces pienso que es buena gente. O sea, transforma tu carácter. De ser una persona que se encendía como un cerillito nomás así con un rosón. Ahora hasta hay personas que se jactan de haberte visto la cara. Porque la santificación golpea un área de nuestra vida que se llama el carácter. Pero aquí vamos entonces a entrar en materia. ¿De qué se compone el carácter? Porque hoy vamos a aterrizar el concepto de la santificación. Porque de repente pensamos que santo era como una nube, así con mucha brillantina, así como en las películas de perritos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que salía el hada amarilla y era una nube con brillantina? Así pensamos a veces que es la santidad, ¿no? Y ya no hallamos dónde está la nube para meterme. No. La santidad se refleja en tus decisiones.
porque tiene que ver con tu carácter. Y déjame decirte algo, hay gente, y tú conoces gente, espero que tú no seas de esa gente, que tú ves y dices, tiene todo para ser exitoso. Tienen lana, tienen preparación, tienen la capacidad, vieras qué buen carácter tiene para vender, pero vieras qué malo es para ser constante. Vieras qué malo es para ser honesto. Vieras que todo lo arruina cuando se le para una falda enfrente. Son dificultades de carácter que arruinan nuestro camino